Ahí está. Entonces, buenas tardes. Vamos a hacer una nueva sesión del curso. Y les recuerdo lo que estábamos viendo contaminantes orgánicos y particularmente los contaminantes orgánicos persistentes. No todos los contaminantes orgánicos son de interés ambiental, normalmente son ciertos grupos de contaminantes orgánicos los que generan más interés. Y dentro de este grupo están los contaminantes orgánicos persistentes. Y como habíamos visto en la clase pasada, esta es una familia de compuestos que se caracterizan por tres propiedades bien específicas, a pesar que metodológicamente es difícil de definir, pero en términos conceptuales son aquellos contaminantes orgánicos que son persistentes, móviles y tóxicos. ¿Okay? Persistentes en el sentido de que perduran mucho tiempo en los sistemas ambientales, móviles en el sentido de que ingresan rápidamente a la cadena trófica sin grandes barreras físicas o energéticas, y tóxicos en el sentido de que generan un efecto nocivo para la biota y particularmente para nosotros. Y dentro de estos tres conceptos, ¿no es cierto?, está qué tan probable es que nosotros nos expongamos y que genere un daño a estos compuestos. Va a depender de estas tres dimensiones anteriores. Va a depender obviamente de qué tan tóxico es, qué tan móvil es, qué tan expuestos estemos también, porque ahí hay un tema de qué probabilidad hay de que estemos expuestos a ciertos contaminantes. Y ahí uno estima más o menos los riesgos y los efectos adversos que podría generar. Y todos estos cálculos, ¿no es cierto?, de riesgos son muy importantes, por ejemplo, para políticas públicas. Eso, ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora es algunos ejemplos de contaminantes orgánicos persistentes y algunas definiciones metodológicas de cómo se estima la persistencia, la movilidad y la toxicidad. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta ahora antes de avanzar. ¿Sí? ¿No? Ok. Bien, entonces, primer aspecto. Una forma de estimar la movilidad, no es la única, tampoco es perfecta esta forma, pero sí es muy simple hacerlo y forma parte de las informaciones técnicas que poseen los contaminantes orgánicos a la hora de evaluar el riesgo. Es, como les mencioné en la clase pasada, la constante octanol-agua. ¿Qué es la constante octanol-agua? La constante octanol-agua es una constante de equilibrio que representa el equilibrio de concentraciones de un analito, en este caso un contaminante orgánico, entre dos fases, una fase orgánica que es octanol, ¿okay?, y otra fase que sería la fase acuosa. Primero, ¿por qué octanol? Porque lo que se busca en este tipo de experimentos es simular un lípido. Un lípido, ustedes saben que tiene una cadena, una cola apolar, hidrocarbonada, y una cabeza polar. Entonces, si queremos estimar qué tan móvil es una sustancia o un contaminante orgánico en el sentido de que, por ejemplo, quede retenido en las células o en las grasas, bueno, se estima la constante octanol-agua experimentalmente. Un reparto líquido-líquido, ¿no es cierto?, donde se hace el reparto líquido-líquido y se estima cuánto vale la constante octanol-agua, entendiendo que la constante octanol-agua, y déjenme escribirla acá porque aquí falta una parte, entendiendo que la constante octanol-agua, KOW por sus siglas en inglés, octanol-agua, sería igual a, perdonen, acá está, sería igual a la concentración de mi analito en la fase orgánica. Déjenme cerrar esto. Tengo un problema acá con los caracteres. Voy a hacerlo con paréntesis. Sería la concentración de mi analito en la fase orgánica dividido por la concentración de mi mismo analito, pero en la fase acuosa. Es una constante distribución. ¿Ya? No sé si ustedes han visto los que quizás han tenido cursos más avanzados de química analítica como métodos de separación o bioquímica analítica experimental. Tienen que haber visto la constante de reparto o de distribución. ¿Okay? Esto es exactamente lo mismo, pero centrado en un solvente orgánico particular.
¿Qué es lo que se entiende en este caso? Se entiende que en general los contaminantes orgánicos que tienen una alta constante de octanol agua son no solamente analitos muy apolares, es decir, que son mucho más afines por una fase orgánica que por una fase acuosa, sino que además son muy móviles porque son muy afines a una fase orgánica que es similar a un lípido. Por lo tanto, la probabilidad que se quede retenido en células o incluso que permee la pared celular, se entiende que, de un punto de vista experimental, súper aproximado y rudimentario como está definido metodológicamente este parámetro, nos da una tendencia. ¿Ok? Yo les dije a ustedes la clase pasada que los experimentos ambientales para estimar riesgo o potencial riesgo de toxicidad son súper rudimentarios y muy cuestionables, pero más o menos es un parámetro que sí da una tendencia bastante buena. O sea, en general, los contaminantes orgánicos que generan problemas ambientales generalmente tienen constantes de octanol agua bastante altas. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos, no? Entonces, este es un parámetro de movilidad. Por el contrario, un analito que tenga una constante octanol agua muy baja, es poco probable que quede retenido en la biota. Tendría que ser muy soluble en agua, ¿no es cierto? Y probablemente escurriría en los sistemas ambientales o sería excretado por la orina en el caso de que ese contaminante entre el cuerpo. ¿Sí? ¿Más o menos? Ahora, esta es una constante, insisto, que habla de movilidad y afinidad en el fondo por la biota, de una forma aproximada de verlo. La otra constante que se utiliza mucho, que tiene que ver ya no con movilidad, sino que con persistencia, ¿no es cierto? Es el tiempo de vida media. Ya el tiempo de vida media, que es un parámetro cinético, me permite a mí estimar, precisamente como el nombre lo dice, el tiempo que tomaría a que la concentración de un contaminante baje a la mitad en un sistema determinado. Es muy común que se estimen los tiempos de vida media de pesticidas en suelo, por ejemplo. El tiempo de vida media es en una muestra determinada, no es que los pesticidas o los contaminantes orgánicos tengan tiempo de vida media, tienen tiempos de vida media en un sistema determinado. Puede ser un tiempo de vida medio en el cuerpo humano, puede ser el tiempo de vida medio en el suelo, puede ser el tiempo de vida medio en la atmósfera, ¿no es cierto? Es muy común que el tiempo de vida medio se estime para pesticidas a la hora de estimar qué tan peligrosos son, ¿no es cierto? Y para ver si es que se aprueban o no. Entonces, claro, un pesticida, por ejemplo, que se degrade al medio ambiente, ya sea que se oxide o se fotooxide, tendría un tiempo de vida media corto, lo cual quizás para el control de la plaga no es tan bueno, pero para la peligrosidad ambiental es bueno. Como yo les dije en la clase pasada, un pesticida ideal sería aquel que aniquila la plaga en muy poco tiempo y de forma selectiva. Por lo tanto, si el pesticida aniquila una plaga en unos pocos minutos y el pesticida en menos de una hora desaparece, es mucho mejor porque cumple su función y sin dejar contaminado el suelo con un eventual riesgo al resto de la biota. ¿Okay? Ese es el otro parámetro que se estima mucho, tiempo de vida medio. Y hay pesticidas que tienen tiempos de vida medio de semanas, hay otros pesticidas que tienen tiempo de vida medio de años. ¿Okay? Por ejemplo, el DDT tiene un tiempo de vida medio, si mi memoria no me falla, de más de 5 años. ¿Okay? Y el otro parámetro, que también lo hemos hablado en el curso, pero ahora lo vamos a ver más sistemáticamente, que es un parámetro de toxicidad, recuerden, movilidad, persistencia y toxicidad, ¿cierto? El parámetro de toxicidad, que ya lo hemos hablado anteriormente, el más utilizado, no el único, pero sí por lejos el más utilizado, es la dosis letal media. ¿Okay? Es decir, la concentración a la cual yo logro la aniquilación de la mitad de una población de biota. ¿Y qué tipo de biota es? Bueno, depende de qué es lo que quiero simular. Si quiero simular el efecto que tiene un contaminante sobre la microbiota de un suelo, bueno, voy a utilizar probablemente la microbiota de un suelo. ¿Ya? Yo una vez participé de
un estudio en donde un estudiante intentó estimar la toxicidad del arsénico en suelo, eh, pero para eso utilizó como modelo, tengo entendido, lombrices, porque las lombrices supuestamente comen tierra, ¿ya? Claro, cuando ya se quiere estimar la dosis letal media para un ser humano, se tienden a utilizar animales. Y ahí obviamente hay todo un debate ético al respecto. Los animales más utilizados son los animales de los ratones de laboratorio, que son ciertos tipos de ratones que tienen, digamos, se reproducen rápido, crecen rápido. Muchos de ellos son modificados genéticamente, pero se tiende a ocupar un mamífero cercano al ser humano, ¿ya? Obviamente que hay personas que critican eso por el lado ético, porque sacrificar un animal para estimar una dosis letal media tiene sus repercusiones éticas. Y hay propuestas de reemplazar estos estudios por estudios con líneas celulares o reemplazarlos con estudios más teóricos. Pero bueno, son temas metodológicos que yo no me puedo pronunciar. No sé si existirán métodos alternativos tan confiables como estos a la hora de estimar la peligrosidad de un pesticida para los seres humanos, porque ahí podríamos cometer dos riesgos. El riesgo de estimarlos mal, es decir, sobreestimar la dosis letal, estimar lo más tóxico de lo que es, lo cual no sería tan grave, pero el riesgo es más grande al contrario, o sea, que subestimemos la toxicidad por hacer un experimento y después aprobemos un pesticida y lo lancemos al mercado y nos enteremos que fue muy mal estimar la toxicidad cuando empezamos a ver efectos nocivos sobre los seres humanos. De ahí viene la importancia de este tipo de experimentos. Y claro, estos parámetros, si bien es cierto, se utilizan no solamente para los contaminantes orgánicos, pero se ha centrado mayormente en los contaminantes orgánicos de tipo plaguicida, porque como son productos industriales de uso de carácter mundial y necesario, bueno, se han tenido que establecer estos parámetros para al menos tener ciertos parámetros experimentales objetivos, aunque no perfectos, pero sí objetivos, eh, ante el cual podemos evaluar si aprobamos o no un plaguicida determinado en nuestra sociedad, ¿ya? Por ejemplo, déjeme avanzar un poco. Nosotros estamos hablando la otra vez del DDT, ¿no es cierto? Que el DDT fue el primer pesticida sintético que se aprobó, Premio Nobel de Química 1948. Y aquí, como dice, se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para combatir piojos y pulgas, detiene la propagación del tifo, fiebre amarilla, malaria, etc. ¿Ya? Salvó millones de vidas humanas, y aquí hay una fotografía de cómo se arrojaba el DDT sobre las poblaciones directamente, ¿ya? Incluso sobre las personas directamente. Claro, en aquella época no había conciencia porque no había conocimiento suficiente para estimar lo cancerígeno que era. No teníamos mucha idea de la movilidad, de la persistencia y la toxicidad para con los seres humanos. Pasaron décadas cuando se empezaron a ver los efectos nocivos a largo plazo del DDT en seres humanos, y ahí se terminó prohibiendo en casi todo el mundo, ¿ya? Pero para que ustedes se hagan una idea, el DDT no es muy distinto en términos de lo que siente una persona, ¿no es cierto?, cuando uno agrega insecticida en el hogar. Entonces, usted obviamente es muy probable que ustedes ya han vivido esto de que uno agrega un insecticida en un hogar por temas de pulgas, por temas de zancudos, por temas de lo que sea, ¿no es cierto? Y uno más allá de ver un aerosol y sentir un olor a un solvente, ¿no es cierto?, uno no siente nada muy distinto. Entonces, claro, incluso se veía como un proceso de sanitización y de hecho lo es. ¿Ok? Ahora, como mencionamos la clase pasada, con lo que sabemos de química hoy en día, uno puede anticipar que un compuesto orgánico como ese debería ser preocupante. De hecho, hoy en día sabemos que el DDT está en la categoría 2A de cancerígeno, de acuerdo a la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer.
no está en la 1, ¿ya? Está en la 2A, que quiere decir que está en la 2A, que se sabe que es cancerígeno en animales del laboratorio y hay evidencia a nivel de datos de que genera una mayor prevalencia de cáncer en humanos. ¿Okay? No hay estudios en humanos, porque es más difícil obviamente de tener estudios en humanos, pero hay evidencia suficiente para decir que es cancerígeno, al menos con evidencia indirecta en seres humanos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el DDT? Y después lo vamos a ir extrapolando a otros contaminantes orgánicos. ¿Ya? Como mencionamos en la clase pasada, el DDT es bastante móvil y persistente. Y eso genera, en base a una pregunta que hizo su compañera, que claro, que si uno va bajando en la cadena trófica, las concentraciones que hay en la base de la cadena trófica, por ejemplo, en un ecosistema acuático en el agua, pueden ser muy bajas, pueden ser de 1 ppb, 1 nanogramo por litro, pero cuando vamos ascendiendo hacia los vegetales, ¿no es cierto? Ya se va multiplicando la concentración, 50 ppt, cuando ya vamos hacia los herbívoros, algunos peces son herbívoros, ¿no es cierto? Va aumentando la concentración, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de 5 ppm o 100 ppb. Hay peces que son carnívoros, esos peces tienden a tener mayor concentración de DDT en el caso que han estado expuestos a esto. Y claro, ya en la cúspide de la cadena trófica, donde están los depredadores máximos, en este caso un ecosistema acuático serían las aves, la concentración ya ha aumentado muchísimas veces. ¿Por qué pasa eso? Porque es móvil, porque es persistente y que nos extrae de estos datos es tóxico. ¿Ya? Entonces, esa es la clase de contaminantes orgánicos que termina generando problemas y son los que normalmente se investigan a nivel de ciencias ambientales y los que se van a generando normas. ¿Okay? Aquí tienen más o menos la misma idea con datos de otra fuente, ¿no es cierto? De cómo van aumentando las concentraciones de DDT en un ecosistema contaminado por DDT, obviamente, no todos los ecosistemas están contaminados por DDT, cómo vamos desde los productores primarios, vegetales, hasta los herbívoros, carnívoros y las aves de rapiña, ¿no es cierto? En donde esto ya va incrementándose en concentración. ¿Okay? Varias veces más, de 0,04 a cerca de 14 ppm, ¿no es cierto? Estamos hablando de más de 3 órdenes de magnitud. Miren, aquí tienen un gráfico, no sé si lo entienden, si no me lo preguntan, que muestra el tiempo de vida media, más o menos en años, ¿no es cierto?, en el eje X, de distintos pesticidas organoclorados. O sea, el DDT fue el primer pesticida y es un organoclorado. Luego del DDT se generaron más pesticidas, pero siempre dentro de la familia de los organoclorados. Claro, si uno ve en términos de tiempo de vida media, aquí está el dato más preciso, ¿no es cierto? Tenía un tiempo de vida media de sobre 2 años, ¿ok? Es decir, cuando pasaban más de 10 años, se lograba degradar el 95% del DDT. ¿Salieron nuevos pesticidas organoclorados? Sí. Con tiempos de vida media menores. ¿Ya? ¿Para qué? Bueno, por muchas razones, pero una de ellas precisamente es para volverlo menos peligroso. Aquí tienen ustedes el dieldrin, el que yo les mencioné en la clase pasada, que a mí me lo echaron en la cabeza cuando era niño, el lindano, ¿ok? El aldrin que se prohibió, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes los tiempos de vida media. Los órganos clorados tienen tiempo de vida media de años. Ese es a lo que apuntaba yo con este gráfico. Un gráfico bastante antiguo, porque la mayoría de los órganos clorados están prohibidos en casi todo el mundo. Pero en esa época donde el primer pesticida fue un órgano clorado, lo que hicieron los químicos orgánicos es sintetizar otros pesticidas organoclorados. ¿Okay? Para volverlo menos persistente, para volverlo menos tóxico para los seres humanos, etc. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? Ok.
Vale. Aquí, por ejemplo, tienen ya con números, ¿no es cierto? Y son ya pesticidas de distinta naturaleza. Fíjense que no todos son organoclorados. Aquí tienen ustedes varios pesticidas. Algunas tengo entendido que todavía se ocupan. Tengo entendido que el dicamba creo que todavía se ocupa. Eh, Tiempos de vida media distintos, ¿ya? Y así se tabulan. Esta es una referencia muy antigua del año 79. Ahí está el DDT, más de 180 días, ¿no es cierto? Y hay otros pesticidas, obviamente, que tienen tiempos de vida media menores. Entonces ahí está el equilibrio entre que el pesticida actúe, pero que no dure mucho, ¿ya? Son dos parámetros que uno busca que están medio tensionados, ¿ya? Pero fíjense que junto con el tema de eh, el tiempo de vida media, ¿no es cierto? Está su solubilidad en agua. Las especies químicas que tienen constante octanol agua elevados, quiere decir que tienden a ser muy poco solubles en agua. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, ¿qué tan soluble es el DDT en agua? Bueno, ustedes tienen que la solubilidad en agua es 0,003 miligramos por litro. Muy bajo comparado con el resto de los otros pesticidas, por cuanto el DDT es mucho más apolar. De hecho, vamos a ver más adelante que tiende a tener una constante octanol agua elevada por lo mismo. Por lo tanto, mientras mayor contacto octanol agua tiene, va a tener necesariamente una menor solubilidad en agua. Y eso implica, obviamente, que si yo lo descargo a un suelo, ¿no es cierto?, va a tender a quedar retenido por ambas razones, por su baja solubilidad en agua y su alta polaridad, alta contacto con el agua. Por ambas razones va a tender a quedar retenido en la materia orgánica del suelo, la cual es la base apolar. ¿Ok? Ahora, claro, el hecho que una sustancia química sea más soluble en agua asegura que se queda poco en el suelo, pero va a tender a contaminar las napas subterráneas, lo cual podría ser un problema si es que ese contaminante orgánico es persistente. O sea, un contaminante orgánico que es persistente, pero polar y muy soluble en agua, ¿no es cierto?, me va a generar otro problema, que me va a contaminar las napas subterráneas, que es una cosa que creo que alguno de ustedes mencionó la otra vez con sus aguas de pozo que tenía alguno de ustedes que vivía, tengo entendido, muy alejado en el campo. ¿Estamos? Entonces lo ideal es que se degrade rápido para que si baja la napa subterránea, se degrade, ¿no es cierto? El problema es que si baja la napa subterránea, al no haber sol y haber menos oxígeno, la probabilidad de que se degrade es menor bajo tierra que sobre esto. Entonces uno con estos parámetros podría incluso, sin hacer estudios en terreno, uno podría decir a dónde debería ir a parar un pesticida si yo lo agrego. ¿Se fijan? Por su persistencia, su solubilidad en agua y su apolaridad, que podría tener esa estimación. ¿Ok? Por supuesto, una estimación, no es nada perfecto. Entonces, claro, como yo les decía, mientras menor el logaritmo de la constante octanol agua, mayor es la solubilidad en agua, y eso sigue una tendencia que logarítmicamente es línea. ¿Okay? Ya. Y aquí tienen ustedes, ¿no es cierto?, ya comparaciones un poquito más ligadas al logaritmo de la constante octanol agua. Y si ustedes se fijan, voy a marcar acá para guiarlos su lectura, ¿no es cierto? Fíjense dónde está el DDT. Acá está el DDT, ¿ok? Acá está el logaritmo de la constante octanol agua. Repito, es el logaritmo de la constante octanol agua. Es decir, esa constante es 10 elevado a 6,11. Tiene una constante de sobre 1.000.000. ¿Ok? Por lo tanto, es muy afín por la fase de octanol. Por lo tanto, uno podría estimar que sería muy afín con los lípidos, en el caso que esté en contacto con esto. Y es ahí el problema, ¿no es cierto?, que probablemente generó en parte los grandes problemas de cáncer y deformaciones de nacimiento que tenían muchas personas que estuvieron expuestas directamente o indirectamente al DDT por décadas. Por décadas, ¿ya? Este es el eterno problema, como yo les decía, entre que se lanza un producto al mercado y cuánto tiempo nos toma terminar de conocer su peligrosidad. Normalmente hay una ventana de tiempo que es media indeterminada, que con estudios científicos se ha tratado de acortar, pero nunca se va a eliminar, ¿ya? Como yo les decía, a mí me echaron lindano, ¿okay? De hecho, habían champús con lindano, yo me acuerdo. A uno le lavaban la cabeza con un champú con lindano.
porque en mi época había una plaga de piojos, y era una plaga de piojos. O sea, en todos los colegios, al menos de la quinta región, los niños todos teníamos piojos. ¿Okay? Y había una especie de estigma que se pensaba que los piojos estaban solamente en los que vivíamos en poblaciones pobres. Pero los datos mostraban otra cosa. O sea, los piojos estaban en todos lados. Y los piojos también tienen enfermedades. ¿Okay? Bueno, este es el que me agregaron a mí. Claro, tiene una constante de octanol agua bastante más baja. Igual es elevada, es 3,7. O sea, es una constante de octanol agua de sobre 1000. Más tirado para 10.000, ¿no es cierto? Muchísimo más bajo que el del DDT. Pero tampoco digamos que el lindano es un, mirando la molécula que está toda organoclorada, ¿no es cierto? Tampoco el lindano digamos que es una molécula muy bonita, ¿ya? Claro, como ustedes la ven ahí, no es aromática. Uno podría pensar, no tengo el dato de memoria, creo que lo tengo más adelante, uno podría pensar que por no ser aromática es menos resistente energéticamente y podría tener tiempos de vida media más cortos, que en parte lo vimos en el gráfico anterior, ¿ya? Entonces, se fijan con un poco de conocimiento de química, uno puede decir, mira, ya uno puede ver si la molécula realmente podría representar un peligro o no. Si nos vamos, por ejemplo, al dicamba, que este que está acá, también es un órgano clorado, pero al menos tiene una característica que lo vuelve un poquito más amable respecto de la movilidad. Tiene un grupo carboxílico, ¿ya? Que lo vuelve más polar, incluso dependiendo del pH, lo podría volver muy soluble. Y si ustedes ven, la constante octanol agua es muchísimo más baja. Y uno podría esperar, por lo tanto, que ese pesticida es menos peligroso que todos los anteriores. ¿Ok? Obviamente que para estimar la peligrosidad realmente hay que hacerlo experimento, pero mirando la molécula uno puede anticipar ciertos resultados. Me preguntan qué es el BCF. BCF se llama el factor de bioconcentración. ¿Ok? Cuando un pesticida asciende en la cadena trófica, como vimos en el caso del DDT, si es que este es muy afín a la grasa, va a tender a acumularse en la cadena trófica por este balance de masa que hablamos en la clase pasada. Es decir, no es lo mismo comerse 1 kilo de lechuga, supongamos, que tiene un pesticida muy apolar y persistente, versus comerse ese mismo kilo de lechuga con un pesticida muy polar y poco persistente. El DDT, como es apolar y persistente, ¿no es cierto? Si yo me como 1 kilo de lechuga que tiene 1 miligramo por kilo de DDT, supongamos, es exagerado este valor, pero supongamos que tuviera 1 miligramo por kilo de DDT, claro, yo me como ese kilo de lechuga y ese miligramo por kilo va a quedar en mi cuerpo, no va a ser excretado. ¿Por qué? Porque es muy apolar. Entonces, ese miligramo que estaba diluido en 1 kilo de muestra, ¿no es cierto? Ahora va a quedar en 100 gramos de lechuga que quedaron en mi cuerpo porque los otros fueron excretados. ¿Ok? Entonces, ese contaminante se va a ir acumulando y como yo no me voy a comer 1 kilo de lechuga en mi vida, sino que me voy a comer 2, 3, 4, 5, por cada kilo de lechuga me va a ir quedando 1 miligramo en el cuerpo que no se excreta, que persiste por años, se va bioconcentrando en la cadena trófica. Por eso no es una mera correlación, tiene una causa, ¿no es cierto? Que mientras mayor es la constante de octanol agua, mayor son los factores de bioconcentración que se han estimado en la naturaleza al estudiar este contaminante, cómo asciende en la cadena trófica. El DDT es un ejemplo, no el único, pero es uno de los principales ejemplos que están en los libros de ciencias ambientales para mostrar cómo un pesticida persistente y móvil genera su efecto lógico, que es una alta bioconcentración en la cadena trófica. Factores de bioconcentración de 29.700, que eso es lo que podría llegar en la cúspide de la cadena trófica, es enorme. Y si ustedes se fijan en los pesticidas que están acá al lado, o sea, pero los que están más arriba, ¿no es cierto?, que son todos con constante octanol agua más baja, se ve una tendencia, ¿no es cierto? Obviamente que la bioconcentración no depende solo de la constante octanol agua, pero se ve una tendencia clara que mientras menor es el factor de la constante octanol agua, los factores de bioconcentración tienden a ser menores. Quizás ustedes me van a poder decir, pero ¿cómo aquí de 2,5 bajamos a 2,3 del logaritmo constante octanol agua y el factor de bioconcentración subió?
Sí, pues que es una tendencia, o sea, si nosotros nos vamos a, por ejemplo, a este que tiene una constante octanol agua 0,7, ya vamos en 2. ¿Ya? O sea, no es una línea perfecta de tendencia, pero sí se ve claramente hacia dónde apunta. ¿Ya? El Bioconcentration Factor. ¿Ya? Más dudas, por favor, consultas. Ahora, en los textos ambientales se han agregado nuevos parámetros, a pesar que estos no son tan populares, pero yo reconozco que tienen una lógica, ¿no es cierto? Y es la presión de vapor. Como ustedes saben, hay sustancias que tienen altas presiones de vapor, o sea, son sustancias que si bien es cierto en condiciones normales son líquidas, como el etanol, supongamos, pero tienen presiones de vapor gigantes. ¿Qué quiere decir? Que sin ebullir, ¿no es cierto? Igual la concentración de esa especie en la fase gaseosa es elevada. Por lo tanto, una sustancia que tenga una alta presión de vapor va a tender a estar también en el aire. Y claro, eso lo vuelve también muy móvil, no porque se retenga en la grasa, sino que como está en estado gaseoso puede entrar directamente al cuerpo. Entonces, claro, los analitos con altas presiones de vapor, las sustancias orgánicas con alta presión de vapor también son peligrosas. ¿Ok? Entonces, no hay que pensar que un contaminante orgánico es peligroso solo porque tenga una constante octanol del agua alta. Puede que tenga una constante octanol del agua baja, pero igual una presión de vapor alta y podría entrar directamente al cuerpo. ¿Ok? Ahora, si tiene una constante octanol del agua alta y además una presión de vapor alta, ya esa mezcla es terrible. ¿Ya? Porque por donde uno lo mire podría entrar al cuerpo, ya sea porque lo toco o porque lo respiro. ¿Ya? Sería lo peor de lo peor. ¿Ok? Pero también tienen que tener claro ese aspecto. ¿Estamos? Aquí tiene usted una tabla oficial, esta ya más moderna. Eh, Déjenme por acá. Por ejemplo, aquí tiene usted una tabla comparativa de varios pesticidas. Déjenme por esta cosa que me está tapando acá. En donde el DDT aparece solamente como punto de referencia, ¿no es cierto? Eh, Claramente el DDT está, insisto, prohibido en casi todo el mundo. Y si ustedes ven acá, por ejemplo, la dosis letal media del DDT, lo voy a mostrar. Aquí está en cerdos de Guinea, en conejos, ¿okay? Animales de prueba, insisto. No voy a pronunciarme en la parte ética, y entiendo que ustedes pueden tener muchas críticas a la parte ética, pero tengo que darle la información técnica que así se publica, ¿no es cierto? Entonces, claro, la dosis letal media, si ustedes se fijan, del DDT, no es tan alta. Si lo comparan con los demás, ya por ejemplo, aquí tienen otros pesticidas organoclorados, que para el caso de conejo, ¿no es cierto? No están tan alejadas, ya que estamos hablando de 1810 versus 400, ya son como menos del mismo orden de magnitud. ¿Ya? Igual, si uno lo compara con otros pesticidas más modernos, ustedes se van a dar cuenta que baja bastante la dosis letal media. Por ejemplo, aquí en conejo aquí ya baja 45 a 50, que son ya dosis letales media de pesticidas que salieron después. La tendencia entonces de los pesticidas, ¿no es cierto?, es volverse menos tóxicos, o sea, se sintetizan para que sean menos tóxicos en los animales de prueba que se utilizan para simular una toxicidad humana y además que tengan tiempo de vida media cada vez más bajo, de 2 a 15 años, a 10 años, a 60 días, ¿no es cierto?, o algunos meses, etcétera. Y la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como riesgoso o peligroso en función de estos parámetros. ¿Ok? Fíjense que el DDT todavía lo clasifican como moderadamente riesgoso, pero lo tienen obviamente prohibido en gran parte del mundo. Repito, no se han atrevido a prohibirlo en India, hasta donde supe yo hace como 3 o 4 años atrás que leí el último reporte. ¿Ya? Quizás ahora lo prohibieron, no lo sé, pero no se atrevieron a prohibirlo en India porque, y aquí viene la eterna discusión, que yo trato de darle una discusión lo más realista posible a ustedes para no caricaturizar esto,
Porque siempre está la disyuntiva de si yo prohíbo un pesticida barato en un país porque es tóxico, ¿no generaré un daño social peor? ¿Qué daño social peor podría ser? Que el país no tenga dinero para comprar otro pesticida mejor porque es más caro y por culpa de eso se va a disparar la malaria y voy a terminar matando a más gente. No sé si me entienden la disyuntiva ética que hay acá. No sé qué harían ustedes. Porque el DDT es más barato. Y claro, como India es un país muy pobre, ¿no es cierto? Y además que tiene una población enorme y súper concentrada y tienen pandemias de todo tipo. O sea, bueno, conozco un par de personas que fueron a India y tuvieron que vacunarse de casi todo antes de ir a India, ¿no es cierto? Bueno, la carga que tienen de enfermedades enorme, claro, no es tan fácil como decir se elimina un pesticida, así como así. ¿Ya? Tienen que haber cálculos de costos sociales. Aquí está el lindano. Discúlpenme mi trauma con el lindano, pero es que cuando me enteré de esto ya de viejo me vino el susto. Entonces, como que el lindano siempre me acuerdo de él. Aquí está el lindano, ¿no es cierto? Un hexaclorohexano. Si ustedes se fijan, tiempo de vida media 15 meses, bastante menos que el DDT. Dosis letales media, digamos que no son muy amables, o sea, en ratón y rata son de unos pocos ppm. ¿Ya? Ahora, lo que yo no sé es a qué concentración nos agregaban el lindano cuando yo era niño, no tengo idea. Yo sentía un olor, me acuerdo un poco el olor, pero no sé si ese olor era del solvente donde estaba disuelto el lindano o era el olor del lindano puro, no lo sé, de eso no lo sé. Déjenme... Voy a mostrar una tabla un poco más completa. Bueno, aquí tienen ustedes efectos bioquímicos demostrados, publicados en distintas bases de datos, de algunos de estos pesticidas, la mayoría organoclorados que están en esta lista, que insisto, la mayoría de ellos está prohibidos. ¿Ya? Aquí están el DDT, lo que se sabe del DDT en humanos. No porque se hayan hecho experimentos en humanos, repito, es porque décadas después empezaron a presentarse efectos en seres humanos que llevaban décadas expuestos a DDT. Insisto, ya sea porque le agregaron DDT a un suelo donde siguieron viviendo por años y el DDT estaba ahí, ¿no es cierto? Y de hecho se mide el DDT y todavía hay DDT en muchos de estos lugares, o porque le siguieron agregando DDT en el cuerpo porque eran soldados de guerra, etc. Bueno, y se empezó a ver que en esa población se dispararon ciertas enfermedades. Náuseas, confusión, dolor de cabeza, bueno, son las cosas menores. Anorexia, anemia, debilidad muscular, ansiedad, tensión nerviosa. Eso es lo que parecía en humanos, ¿ya? Tumores del hígado en ratones, ¿no es cierto? Afecta algunas enzimas, ¿no es cierto? Bueno, etcétera. Y ahí está las fuentes, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, algunos trabajos puntuales citados, ¿no es cierto? Y si ustedes se van a todos los otros pesticidas organoclorados, aparecen más o menos efectos similares. Claro, aquí aparecen los efectos cualitativamente descritos, no aparecen las magnitudes de los efectos, o sea, qué porcentaje de la población expuesta desarrolló esto. Eso no aparece, habría que ir a la referencia. ¿Ya? Pero que baja el conteo de glóbulos blancos, ¿no es cierto? Que afecta la fertilidad, genera inmunodepresión, daño al hígado, etcétera. Bueno, ¿a qué le voy a seguir con esto? ¿Ya? Claro, cuando uno describe estos efectos, mucha gente se espanta y dice, pero ¿cómo fue posible que aplicaran esto? Repito, es un juicio a la luz de lo que sabemos ahora. Uno hace un juicio del pasado, juicio que no es justo porque en esa época, que yo sepa, no se sabía. ¿Ok? Y como les mencioné, más que mal, hay muchas cosas que hoy en día estamos tomando y que tienen efecto, se sabe, y mucha gente no sabe. ¿Ya? Todas estas hierbas, no todas, digamos, pero muchas de estas hierbas que andan dando vueltas en los mercados informales, más artesanales, tienen daño hepático demostrado.
Pero insisto, por esta idea de que lo natural es bueno y lo artificial es malo, la gente toma con confianza estas cosas porque son naturales, sin saber el daño que le hacen a algunos de estos productos. Aquí está la prohibición que hubo en Chile, descrita temporalmente. Esto fue tomado directamente del SAC, ¿ya? Del Servicio Agrícola y Ganadero, que tengo entendido que se encarga legalmente de evaluar estas autorizaciones y prohibiciones. Si ustedes se fijan, el DDT fue prohibido en 1984. ¿Ok? Y fíjense lo que se prohibía. Se prohibía la importación, fabricación, venta, distribución y uso. O sea, ya está prohibido desde todo punto de vista. ¿Ok? Y el lindano, ustedes se van a reír de mí con el lindano, el lindano se prohibió recién en el año 98. El año 98, porque ustedes se hagan una idea, yo ya iba en tercer año de universidad, entonces ya había recibido mi dosis de lindano toda mi niñez. ¿Okay? O sea, no toda mi niñez. Recuerdo que la última vez que me echaron lindano estaba como en quinto básico. ¿Ya? Fue los años de la década de los 80. Bien, esta lista obviamente no está actualizada hasta el año 2002. Ustedes se pueden meter a la lista de SAC para ver qué está prohibido y qué no está prohibido. Ahora, el hecho de que esté prohibido, ¿no es cierto?, no quiere decir que no han detectado la presencia de pesticidas prohibidos en vegetales chilenos. Eso sí ha pasado, ¿ya? Y ha pasado tanto en vegetales que se venden en supermercados como en vegetales que se venden en ferias libres. Y me duele decirlo, pero en los vegetales de ferias libres se han encontrado más concentración de pesticidas prohibidos que en vegetales de supermercado. ¿Ya? Por eso nunca está de más lavar un poco los vegetales, pero muchos de estos pesticidas no son muy solubles en agua, ese es el problema. Y aquí tienen ustedes un estudio que por razones que desconozco fue publicado en el boletín de la Sociedad Chilena de Química, pero fue un estudio que se hizo en India, en Bangladesh. ¿Ya? Y ahí muestran las concentraciones, ¿no es cierto? O dónde se encontró DDT, en qué tipo de peces. Repito, el DDT no es para peces, pero llega a los peces a través de la cadena trófica. Bueno, esto es un estudio que se hizo el año 2009 y fíjense, aquí tienen ustedes las distintas biotas acuáticas en la cual se detectó la presencia de DDT y ahí están las concentraciones reportadas en microgramos por kilo. ¿Okay? Aquí hay varios tipos de peces, no los puedo traducir porque no me sé la traducción al español de peces y de camarones. Pero los niveles de concentración estamos hablando de que, fíjense aquí, 556 microgramos por kilo, 556 ppb. Creo yo que no deja de ser. Lo que no me acuerdo de memoria es cuál es la norma. No sé si hay una norma de nivel máximo ahí. No sé si la tengo por ahí. Si ustedes la encuentran por internet, me la comunican ahora. No tengo tanta memoria para acordarme de todas las normas, digamos, pero de que está normado, está normado. O sea, supuestamente un pez, o sea, un pescado comercial debería tener una norma máxima de ET. ¿Ya? Independiente de que esté prohibido en un país, tiene que monitorearse. Estamos hablando de concentraciones muy altas, 1100, 230, ya en otros lugares no fue detectado. ¿Ya? ¿Qué es lo que debería hacer para un país que tiene prohibido el DDT, que no es India? Miren este estudio, ¿bien? Para que ustedes vean, quiero que capten, o sea, no solamente, digamos, el valor, ¿ya? Porque el valor quizás no les dice nada a usted. Quiero que se fijen en el tipo de muestra donde han encontrado DDT y en los países donde fueron hechos estos estudios. Estos estudios, estamos hablando en países, muchos de ellos muy desarrollados, con políticas ambientales sumamente estrictas, ¿ok? Que podrían ser ejemplos de lo que nosotros quisiéramos ser si nos desarrolláramos a ese nivel, como Canadá, por ejemplo. Pero fíjense dónde han encontrado DDT. Fíjense ahí. Esto es concentraciones de DDT y DDE, que es otro, creo que es un derivado del DDT,
en suero en mujeres embarazadas o en mujeres en edad reproductiva. ¿Por qué se fijan en esa población? Porque la probabilidad de que ese DDT pase a un humano en gestación es enorme, ya sea a través de la placenta o en su defecto a través de la leche materna. Es enorme, si es súper soluble en grasa. No sé si me entienden. Y encontraron, fíjense, presencia de DDT a niveles nanogramos por gramo, o sea, nanogramas poco, pero es que es bioconcentrable, es el problema. ¿Ya? En Canadá, en Finlandia, en México, Polonia, Noruega, España, Suiza, etcétera, Estados Unidos. O sea, el DDT hay una palabra, es ubicuo, o sea, es tan estable y móvil que a pesar que se ha prohibido en casi todo el mundo, todavía anda dando vueltas en el medio ambiente, todavía. Yo he visto estudios que han encontrado DDT hasta en leche de osa polar. ¿Ok? Entonces, debido a esto, ¿no es cierto? Al igual que el tema de la capa de ozono, al igual que el cambio climático, que son problemas ambientales de carácter mundial, son problemas ambientales que superan las barreras geopolíticas, ¿no es cierto? Bueno, también hubo una convención, ¿no es cierto?, que intentó regular esto, ¿ok? Que es la Convención de Estocolmo, ¿ok? Así como están las convenciones para el cambio climático, así como estuvieron las convenciones para el tema de los CFCs por el agujero de la capa de ozono, bueno, también hay una convención que se va actualizando, ¿no es cierto?, que van regulando este tipo de contaminantes. La Convención de Estocolmo, ¿ok? La Convención de Estocolmo puso en su lista, no a todos, pero sí a los 12 contaminantes orgánicos persistentes de más interés de carácter mundial. Muchos de ellos son productos industriales, algunos son subproductos industriales, ¿ya? Dentro de aquellos, si ustedes se fijan en la lista, están los pesticidas organoclorados, muchos de ellos. No me atrevería a decir que todos son organoclorados, pero probablemente la gran mayoría sí, si no todos. Y algunos productos químicos que también son organoclorados. No es coincidencia, insisto. Los bifenilos policlorados, que estos son productos también industriales, a pesar que ya tengo entendido que están prohibidos en todo el mundo, tengo entendido, ¿ok? Pero los bifenilos policlorados se utilizaron, no sé si se siguen utilizando, no debería ser, como sustancias químicas aislantes de la corriente eléctrica. Se utilizaron mucho en transformadores eléctricos, sobre todo los más grandes, ¿ok? Y generaron un problema mundial muy parecido al tema de los pesticidas organoclorados. Pero también se regulan algunos subproductos, porque tanto los pesticidas como los bifenilos policlorados son o fueron productos industriales de uso mundial, ¿no es cierto? Pero también hay subproductos, que los vamos a ver en este curso, que si bien es cierto, no son productos industriales, pero se generan como subproductos indeseados de procesos, normalmente de combustiones informales, ¿ok? Normalmente son combustiones de compuestos análogos a los anteriores. O sea, por ejemplo, si a usted se le ocurriera una cosa que yo de niño la hacía, y ahora me enteré que era súper peligroso que lo que estaba haciendo, si a usted se le ocurriera quemar plástico, por ejemplo, podrían generar este tipo de subproductos que son incluso más tóxicos que los anteriores, que son las dioxinas y los dibenzofuranos. Dentro de las sustancias más tóxicas que existen, artificialmente hablando, las dioxinas se les reconoce como lo peor lo peor. Y normalmente son subproductos de la quema de órganos clorados. Si ustedes queman un plástico de PVC que está en todos lados, que yo lo hacía de niño, la cantidad de dioxinas que genera es enorme. Es enorme. De hecho, hay estudios mundiales. Y las dioxinas son un dolor de cabeza hasta el día de hoy. También la vamos a ver en este curso.
sea, toda esta quema ilegal de basura, que hay muchas personas que por razones culturales queman la basura. No sé si ustedes tienen vecinos que hacen eso. Yo tuve vecinos, ahora ya no, ya, pero porque vivo en otro lado, pero yo tuve muchos vecinos que hacían eso. Juntaban basura y la quemaban. ¿Ya? Claro, quemar madera, más allá de la contaminación de material particulado que es indeseable, ¿no es cierto? Pero quemar basura de ciudad, esa cuestión es complicada, porque mucha basura de ciudad tiene polímeros organoclorados y eso genera muchos problemas. ¿Ya? Bueno, aquí sale el tema de lo que yo les mencionaba, que la Convención de Estocolmo, al menos hasta la fecha de este informe que les estoy mostrando, no reconozco que no me he dado el tiempo para ver si no ha salido un informe más nuevo, como si salió para el tema del cambio climático. Hace una especie de adendum, ¿no es cierto?, de lo que es el DDT. Dice que si bien es cierto fue sintetizado en 1874, sus propiedades insecticidas se descubrieron en el año 39 recién, ¿no es cierto? Y fue utilizado por primera vez en la Segunda Guerra Mundial para combatir la malaria y el tifus entre los civiles y las tropas. Luego fue subsecuentemente utilizado en agricultura y como pesticida de hogar. Y aquí ponen en este convenio que el DDT actualmente está listado en el anexo B de la Convención de Estocolmo, en donde su uso o producción no está prohibido, está restringido. ¿Ok? Repito, está restringido a ciertos países que no tienen otra opción viable. ¿Ya? Voy a saltarme esta diapo. Dudas, consultas, comentarios, antes de avanzar. ¿Se entiende qué son los compuestos orgánicos persistentes? Más o menos. Ok. Permítanme una cosa. Quiero ir a un punto muy específico. Deme un segundo. Y voy a saltarme unas cosas que si me da el tiempo voy a volver a ellas, ¿ya? Ya, aquí está. Ya. Acá. Quiero ir al tema de las normas. Bueno, el uso de pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, obviamente es de carácter mundial. Todos los países, o la gran mayoría de los países, tienen este problema. Y mientras más desarrollados son los países, más ocupan. ¿Okay? Porque obviamente necesitan controlar no solamente el tema de las enfermedades, también necesitan controlar la eficiencia de sus procesos productivos agrícolas. Por lo tanto, hasta cierto punto, yo sé que me van a decir que existen opciones. Tengo claro que existen opciones, pero al parecer, estoy basándome en los datos, no en supuesto, al parecer esas opciones, por alguna razón, que no la voy a decir acá porque no la sé, ¿no es cierto? No han tenido la aplicación de escala mundial que siguen teniendo los compuestos orgánicos tipo pesticidas. Entonces, ¿qué hacen los países? Bueno, aprueban algunos pesticidas, los menos peligrosos posibles, ¿no es cierto? Y norman las concentraciones ya sea de estos o de los que están prohibidos. ¿Okay? Eso es lo que más se puede hacer para controlar el riesgo para la población. ¿Ya? Porque, insisto, no se pueden prohibir. Ahora, dentro de las opciones que existen varias, pero todavía están en etapa de investigación. No sé si ustedes conocen la línea de investigación que tiene Jan Bergman del Instituto de Química. No sé si ustedes eh, saben en lo que trabaja él. Conocen a Jan Bergman, ¿no? El profe de química orgánica. No sé si le ha hecho clase.
Él trabaja con feromonas, exactamente, como dice Nicolás. Pero él está desarrollando un sistema de control de plagas basado en la feromona, es decir, por lo que le entendía él, quizá voy a decir algo que esté medio no del todo correcto, pero lo que entendí yo de las presentaciones que ha hecho él es que los insectos, su reproducción sexual se hace primero con donde la hembra libera una especie de hormonas sexuales para atraer los machos. Según él, no sé si todos los insectos o los insectos que estudia él, no sé, hacen eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma hembras de las plagas, captura experimentalmente la feromona, la caracteriza por métodos de análisis, determina su estructura molecular, y después él sintetiza esa feromona y la aplica a, por ejemplo, la última vez que vieron era una especie como de cartón con un plástico impregnado, como que impregna de esta feromona unos plásticos y los agrega en terreno. Entonces, ¿qué es lo que logra con eso? Que los machos van hacia ese plástico y se quedan ahí, andan buscando a la hembra que nunca encuentran, ¿no es cierto? Entonces, en estricto rigor no matan a nadie, sino que hacen que los machos se pierdan, no encuentren a la hembra y no se reproducen. Y porque como los insectos tienen tiempo de vida corto en general, mueren sin reproducirse y la plaga desaparece. Ese es como el principio. Y como es la misma feromona que libera el insecto, en teoría no debería ser entonces tan tóxico, ¿no es cierto? Eso es como lo que hace él. ¿Ya? Es interesante, encuentro yo. O sea, y si esto se pudiera aplicar a todas las plagas más importantes del mundo, quizás podríamos lograr eliminar los pesticidas sintéticos y agregarlo al suelo así en bruto. Porque si uno lo agrega a ciertos lugares mínimos para atraer los machos, no habría ningún problema. Bueno, aquí hay algunas normas, ¿no es cierto?, que fija tolerancias máximas de residuos de plaguicidas en alimentos. Por ejemplo, ahí hay uno de los pesticidas que está, tengo entendido, aprobado por el SAR. Y bueno, aquí está la ingesta diaria admisible que se estudia desde otras fuentes, ¿no es cierto? ¿Cuánto de ese pesticida podría uno ingerir sin generar un daño perceptible? Bueno, ahí aparece que es 0,03 miligramos por kilo de peso corporal. Obviamente que eso depende de cada persona, las masas no son iguales. Pero en base a eso a una persona estándar, normalmente la persona estándar, yo he visto esos cálculos porque escribí un capítulo de un libro para otro contaminante. Los cálculos se hacen asumiendo una persona promedio, así, 70 kilos, toma 2 litros de agua al día, etcétera, una cosa así. Y en base a eso se estima, ¿no es cierto?, el límite máximo permisible, por ejemplo, una norma, si es que la norma se basa en evidencia científica y no tiene parámetros políticos en donde esa norma se relaja un poco, porque como vimos en las clases pasadas, a veces por temas políticos y de riesgo social, las normas se tienden a relajar. ¿Ya? En el caso de carne de ave, ¿no es cierto? 0,1 miligramos por kilo de carne, ¿no es cierto? Es lo que se tolera. Más o menos en distintos tipos de carne. ¿Por qué en carne? No porque se le agregue pesticida a la carne, es porque muchos de esos animales comen vegetales, ¿no es cierto? Y indirectamente van a tener un nivel de pesticidas sí o sí en su cuerpo. ¿Ya? ¿Qué hora es? ¿Me voy a pasar de la hora? Quedan 10 minutos. Aquí están los ditiocarbamatos, lo mismo, ¿no es cierto? Y aquí hay niveles de pesticidas, fíjense, ya no solamente en carne, sino que ahora en este caso son vegetales, en fruta y verdura, entendiendo que el ditiocarbamato va a tener que estar, ¿no es cierto? Y claro, aquí hablan de ditiocarbamatos en general, la suma de todos los ditiocarbamatos, y aquí ponen varios ejemplos. ¿Okay? Entonces todo esto está normal. Fíjense que este es el aldrin y dieldrin. Tengo entendido, si mi memoria no me falla, que el aldrin es un órgano clorado. ¿Ya? O sea, son de estos pesticidas antiguos, ¿ya? Que supuestamente están cada vez más en desuso. Bueno, hay normas para eso aún. ¿Okay? También hay normas para DDT, porque claro, todavía andan dando vueltas el DDT en el mundo. O sea, vamos a encontrar DDT.
Ahora, por supuesto, volvemos a la pregunta. Si yo les digo que hay pesticidas en todos lados, entonces, claro, ustedes me van a decir, entonces voy a consumir alimentos sin pesticidas. O tendrían que cultivarlo ustedes, literalmente. ¿Ya? Porque no conozco, en al menos en el supermercado, una vegetal que se genere sin pesticidas. Repito, los alimentos orgánicos son libres de pesticidas artificiales, no son libres de pesticidas naturales. A muchos de ellos le agregan nicotina, que también actúa como pesticida. Voy a saltarme esto un poco. Déjenme avanzar un poco más. Ya, hasta ahí no. Después voy a irme a cada pesticida en particular. Dudas, consultas, comentarios. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Esta es la introducción a los contaminantes orgánicos persistentes. Vamos a ver ahora separadamente los bifenilos policlorados y las dioxinas. ¿Ok? El mundo de los pesticidas es un mundo muy amplio. Y de hecho les voy a dar una tarea parcial en donde les voy a pedir que ustedes busquen las fichas técnicas que entreguen estos parámetros, los que acabamos de mencionar, parámetros de persistencia, de movilidad y toxicidad, para que ustedes hagan un juicio técnico de qué tan riesgoso es el pesticida. ¿Ok? Les voy a pedir llenar una tabla y emitir un juicio. Y les recomiendo que utilicen siempre como comparativa el DDT. ¿Ya? Porque siempre un juicio o una evaluación es respecto a una referencia. O sea, decir que un pesticida es bueno, malo, medianamente malo, lo que ustedes quieran, es respecto a una referencia. Les recomiendo que lo hagan respecto del DDT. Podría ser un buen punto de comparación. El otro punto de comparación, quizás háganlo respecto a normas internacionales, como por ejemplo las clasificaciones de la Agencia del Cáncer. ¿Ya? ¿Cómo se llama este pesticida que es bien polémico? Este que fabrica Monsanto, que todo el mundo lo sataniza. Se me olvidó el nombre. ¿Se acuerdan el nombre de este pesticida que fabrica Monsanto, que hasta los políticos lo mencionan? Oh, sí, tengo mala memoria. Hay un pesticida que fabrica Monsanto que es un herbicida, tengo entendido, que en donde solamente los cultivos de trigo modificados genéticamente por la misma Monsanto, ¿no es cierto?, lo aguantan, ¿ya? Y a ese pesticida le han puesto el ojo como que fuese lo peor de lo peor. Bueno, hay fichas técnicas de ese pesticida, ¿ya? Ya me voy a acordar. Voy a googlearlo de un segundo. No, si no me voy a quedar picado, no. Dame un segundo. ¿Cómo se llama este pesticida? Se me olvidó. Ah, aquí está. Es el glifosato, ¿ya? Hay toda una polémica con el glifosato. El glifosato es un pesticida que fabrica Monsanto y hay toda una polémica porque una cosa es el pesticida, es decir, el compuesto orgánico, y otra cosa es el producto comercial en el cual viene el pesticida disuelto, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Porque una cosa es el compuesto orgánico puro y otra cosa es que venga disuelto para ser aplicado. ¿Ok? Bueno, hay toda una polémica de qué tan peligroso es el glifosato. ¿Ok? Y hay gente que ha hecho de esto una campaña política. Bueno, si ustedes quieren averiguar el glifosato, si les interesa, ¿ya? O algún otro pesticida que se aplique en Chile. Y bajen la ficha técnica con los parámetros y hagan un juicio de qué les parece. ¿Ok? Ahí les voy a mandar esa actividad en unos minutos más. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, comentarios? Entonces, ¿cómo vamos a culminar este bloque de contaminantes orgánicos persistentes? Lo vamos a culminar de la siguiente manera, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es
primero que vamos a hacer es empezar a ver los contaminantes orgánicos persistentes más comunes. Y uno de los más comunes son los bifenilos policlorados, ¿ya? Entonces, como ya les mencioné, los bifenilos policlorados forman parte de los compuestos orgánicos persistentes, cumplen con estos tres requisitos, son persistentes, móviles y tóxicos, ¿ok? Son por lo tanto riesgosos y generan efectos adversos. Aquí tienen ustedes la familia de órganos clorados, dentro de los cuales el último de abajo son los PCBs. Son dos anillos aromáticos conectados por un puente, en donde los sustituyentes clorados pueden estar distribuidos en distintas partes del anillo, pueden estar completamente clorados, medianamente clorados. El número de combinaciones es limitado, ¿ya? Tengo entendido que son 109 PCBs las posibles combinaciones que hay, ¿ya? Ya se tenga un cloro, dos cloros, tres cloros en distintas posiciones, o los 2, 4, 5, o los 10 cloros posibles que podría tener, etc. ¿Ya? Ah, de 209 tipos, son de 209 tipos, ahí está. Son 209 combinaciones. Como ya les mencioné, los PCBs son productos industriales y su principal aplicación era en la industria eléctrica, ¿ya? Como aislante en transformadores eléctricos. El lío que hay es que, si bien es cierto, tengo entendido que ya se han reemplazado quizá en todo el mundo, los transformadores eléctricos tienen tiempos de vida más o menos largos, ¿no es cierto? Y del momento que te expira su vida útil, tampoco hay como protocolos muy rigurosos de qué hacer con un transformador eléctrico antiguo, ¿ya? De hecho, hay algunos transformadores eléctricos de hogar que también tienen algo de PCB, y lo que hace la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, es, bueno, simplemente lo arroja a la basura, va a parar un basural, y ese PCB es una especie de aceite, ¿ok? Y en el momento en que la estructura externa se rompe, ese aceite se derrama, ¿no es cierto?, y comienza a distribuirse en el medio ambiente y a generar su daño, ¿ya? Hay estudios bien interesantes que estudian la concentración de los PCB en la medida que yo me acerco a un transformador eléctrico en una ciudad, y aumenta. O sea, hay filtraciones de PCB en algunos transformadores eléctricos operativos en ciertas ciudades, ¿ya? Para que ustedes vean la magnitud del problema. Y los estudios de PCB digamos, hoy en día son cada vez menos, porque si ustedes ven la producción de los PCB en los países principales productores de esto, ya ha caído a cero, ya más o menos a mediados de los 80. ¿Okay? Pero los estudios ambientales de los PCB continúan hasta el día de hoy. Cada vez son menos. Probablemente en 30 años más el estudio de los PCB va a ser una cosa del pasado, como ya es del pasado hablar del agujero de la capa de ozono. Pero para que ustedes se den cuenta que la productividad ya ha ido bajando, porque también generó un problema ambiental de carácter mundial, se hicieron convenciones que los países empezaron a aplicar, y los problemas ambientales se terminaron, digamos, deteniendo, y ahora paulatinamente, a la medida que los PCB vayan desapareciendo del ambiente, esto se va a ir eliminando, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a partir con los PCB. ¿Okay? Vamos a quedar hasta acá por razones de tiempo. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Sí? ¿No? Ok. Quedamos hasta acá entonces. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.